Buenas tardes a todos los que están participando, los expositores. Hoy día partimos con el conversatorio de desafíos de la psicología en tiempos de crisis, una mirada desde el rol profesional. Y continuamos con Cristian para que pueda presentar los expositores. Muchas gracias. Bien. Primero que todo, bienvenidos a esta actividad que hemos desarrollado desde la Escuela de Psicología de la Universidad UNIAC. Pensamos que es tremendamente importante para todas las personas que están interesadas en poder conocer un poco más de la psicología, de poder pensar y poder ir reflexionando respecto al rol profesional que contamos hoy día, dada la situación que estamos viviendo, ¿no?, en función de la pandemia, y cómo nuestra disciplina se acerca hacia nuevos desafíos, dados los cambios que hemos tenido en este último tiempo. Para ello, hemos invitado a dos docentes asociados a la Escuela de Psicología, Anaísa Luicio, en primer lugar, psicóloga, ¿cierto?, desde el área de la psicología educacional. Ahí están Anaís saludando. Y también hemos Hola. invitado, hola Anaís, bienvenida. También hemos invitado al señor Iván Venegas, psicólogo también, desde el área de la psicología organizacional. Y bueno, quien le habla, Cristian Ortega, director de la Escuela de Psicología, y el rol que voy a tener en este conversatorio va a ser un rol de introducción y también mostrarle algunas reflexiones respecto a la psicología desde un ámbito más de la salud mental y el ámbito clínico. No obstante, nuestros otros dos expositores también, la idea es que vayamos conversando, compartiendo ideas, reflexiones respecto a todo lo que se nos viene en términos de desafío, que como yo les voy a ir mostrando, y como también Iván y Anaís les van a ir mostrando, son amplios, son diversos, no son necesariamente aplicados a un área de la psicología, sino que son individuales, contextuales, sociales, organizacionales, educacionales, judiciales, entre otros. Para ello hemos realizado una presentación que voy a compartir ahora. Me imagino que la pueden ver, ¿cierto? ¿Ahí? Sí, se ve. Perfecto. Perfecto. Bueno, ya tenemos cerca de 60 participantes y vamos a iniciar entonces este conversatorio. Así que ahí. Vamos a iniciar entonces esta presentación con esta primera lámina, ¿ya? Que tiene que ver con la psicología, que tiene que ver con salud mental y con el coronavirus, ¿cierto? Que es el virus que nos tiene a todos en las casas, con todas las dificultades y también oportunidades, en realidad, de este contexto. Pero partir enmarcándonos respecto a la psicología como ciencia, ¿ya? Esto yo creo que es importante para saber y para marcar límite y contexto sobre lo que vamos a hablar acá, ¿ya? La psicología se define como la ciencia que estudia los procesos mentales, los procesos cognitivos, ¿cierto?, procesos afectivos, las motivaciones y por supuesto la conducta de las personas, desde una perspectiva científica, utilizando para ello métodos de investigación científica. Dejamos fuera de esta definición probablemente muchos ámbitos que tocan con la psicología, pero que al no poder ser estudiados científicamente, no podemos tener control, predicción, descripción y determinación de esos fenómenos, ¿ya? Ahora, parte del estudio de la psicología tiene que ver con el bienestar subjetivo, no solamente, como yo les decía, a nivel individual, sino que también a un nivel colectivo, a un nivel de grupo, a un nivel de organizaciones, a nivel de escuela, por ejemplo. Tenemos que hablar, porque es parte del estudio de la psicología, de los procesos de salud y enfermedad mental, y yo ampliaría hacia procesos
de salud y enfermedad en general. ¿Por qué? Porque aun cuando nosotros no somos especialistas en el ámbito biomédico, ¿cierto? Sí, la comprensión que nosotros vamos a tener del ser humano va a estar en directa relación a un constructo que se ha definido desde la Organización Mundial de la Salud, considerando el bienestar desde tres vértices, desde un vértice biológico, desde un vértice psicológico y de un vértice social. Por eso tenemos nosotros una interconexión y una interrelación con estos tres aspectos, desde un ámbito biopsicosocial, una comprensión biopsicosocial del ser humano, ¿ya? Cuando yo digo esto, puedo ejemplificar, por ejemplo, de considerar las enfermedades en general como una unión no solamente de lo biológico con lo físico, sino lo biológico, lo físico y lo psicológico. Pensemos, por ejemplo, en enfermedades tales como la colitis ulcerosa, como enfermedades de la piel, como el lupus, u otras enfermedades que tienen un componente físico que a la vez subyacen a un componente psicológico. Pensar los procesos de enfermedad y de salud y enfermedad de esta manera nos hace ampliar la visión y la perspectiva también de cómo incluir la dimensión psicológica dentro de los procesos de salud en general. ¿Bien? ¿Cuáles son entonces los desafíos de nuestra disciplina en este contexto? ¿Ya? Es probable que ustedes hayan escuchado ya de diversos dispositivos que se están utilizando para promover, prevenir y para atender a las necesidades de salud mental de la población. Esos instrumentos, esos mecanismos gubernamentales y no gubernamentales están anclados en ciertas políticas, ¿cierto? Y yo les quiero mostrar alguna información que tiene que ver de esas políticas, pero también desde un contexto histórico, no solamente desde lo puntual que estamos viviendo hoy día. ¿Por qué? Yo pienso que para entender lo que estamos viviendo hoy día, tenemos que también ir para atrás y saber en qué contexto estaba Chile, en qué contexto estaba la salud mental antes de la pandemia, ¿ya? Seguramente muchos de ustedes dirán, bueno, antes de la pandemia, ¿qué había en Chile? Bueno, estaba el estallido social. Por lo tanto, es imposible hacer un análisis hoy día sin considerar todo lo que estaba pasando para atrás. Y si uno se pone un poco más flexible, podrá entender que lo que estaba pasando en octubre venía de mucho más atrás, ¿ya? No quiero entrar en temas políticos, solamente estoy describiendo la realidad en que más o menos todos hemos estado, si es que estuvimos viviendo en Chile, independiente de la región donde estuviéramos, porque este tiene un impacto sobre lo que es el desafío actual de salud mental, que es un desafío no menor. Como acercamiento a la realidad, yo quiero señalar que vamos a partir de ciertas definiciones y ciertas concepciones. O sea, nosotros somos seres complejos, cada uno con su individualidad, cada uno tiene una trayectoria del desarrollo, cada uno tiene elementos culturales, sociales, políticos, culturales, como les digo, que son propios. Somos diversos, y la diversidad a veces no es tan fácil como de poder lidiar, por ejemplo, en términos de políticas públicas para salud mental. Reconocer la diversidad es parte de nuestra concepción de universidad, pero hay un problema en términos de la tendencia central, de que muchas veces se realizan políticas y se tratan ciertas enfermedades, incluso, como si hubiera un prototipo, cuando en realidad somos diversos. Tenemos trayectorias del desarrollo propia, ¿ya? Cuando hablo de las trayectorias del desarrollo, me refiero a que si bien la psicología del desarrollo, por ejemplo, tiene etapas definidas de lo esperado por cada una de los momentos de la vida,
la verdad es que cómo llegamos y cómo cruzamos esos momentos también son diferentes, ¿ya? Y eso es parte de la diversidad y del reconocer la diversidad, que es una postura en psicología que se ha venido desarrollando a lo largo de los últimos años. Antes, por lo menos cuando yo estudié psicología, todo estaba bien reglado, como si todos tuviéramos que cruzar por el mismo lugar para continuar nuestro desarrollo. También reconocer que tenemos vulnerabilidades psicológicas particulares, ¿ya? Muy coherente con lo que yo le estaba hablando de las trayectorias del desarrollo. Nosotros, en psicología, a través de múltiples estudios científicos, ¿cierto?, hemos ido reconociendo que efectivamente las personas tienen vulnerabilidades psicológicas particulares. Cuando yo hablo de estas vulnerabilidades, me refiero al contexto donde crecieron, me refiero a los procesos vitales que vivieron, me refiero a las oportunidades que tuvieron, no solamente en términos familiares y personales, sino que también culturales, sino también políticos y económicos. Nosotros nos enfrentamos a los estresores también de maneras diferentes. Las estrategias que nosotros utilizamos para poder enfrentarnos a algo que nos angustia o que nos estresa también es diferente. Hay personas que tienen estrategias de afrontamiento que van hacia la acción, hacia tener un problema y por lo tanto buscar soluciones para actuar sobre ese problema. No obstante, hay otras personas que están dirigidas por la emoción, y eso significa que, por ejemplo, pueden quedar paralizadas frente a un evento, les cuesta actuar y no por eso no están teniendo una estrategia de afrontamiento. Esto es bien evolutivo si nosotros lo pensamos, por ejemplo, de los animales o de los mamíferos que ocupan estrategias, por ejemplo, cuando ven un depredador, de quedarse inmóvil, de no hablar, de no correr, de no hacer nada, ¿ya? Nosotros no somos tan diferentes a los animales tampoco. Y algo muy interesante que yo los quiero hacer pensar tiene que ver con los determinantes sociales de la salud, ¿ya? Los determinantes sociales de la salud se definen por la OMS como las circunstancias en las cuales una persona nace, crece, se desarrolla y envejece. Y se refiere a las circunstancias, como les decía anteriormente, sociales, políticas, económicas, que hoy día están siendo estudiadas de una manera amplia y que nos dicen más o menos las distancias, las brechas que hay entre grupos respecto a las necesidades de salud. ¿Bien? Me están escribiendo acá algo, voy a revisar. Me están diciendo que tenemos alrededor de 70 personas, así que bienvenidas a todas las que no pudieron estar desde el principio. Bueno, espero que me vayan siguiendo en la idea, ¿cierto?, de la complejidad del ser humano, de la diversidad del ser humano, del problema de la tendencia central de hablar de un prototipo de ser humano cuando en realidad somos diversos, y que eso ha provocado muchas dificultades. Piensen ustedes en lo que se está hablando hoy día de la clase media. ¿Quién es la clase media hoy día de Chile? Si nosotros nos acercáramos desde estos conceptos que yo estoy proponiendo, vemos que no existe una clase media. Ese es el problema justamente de la tendencia central, que tenemos trayectorias vitales diferentes, que tenemos determinantes sociales de la salud que nos van a determinar los accesos a salud mental, particularmente, ¿cierto?, que tenemos vulnerabilidades psicológicas particulares y que nos enfrentamos entonces a estresores de diferentes maneras. Y quiero mostrarles algunos datos para que vean un poco a qué me estoy refiriendo de una manera más concreta. En términos de depresión, que son los gráficos que están a la izquierda de su pantalla, vemos que a nivel mundial la prevalencia es de 4.4 y que en Chile la prevalencia es de 6.2. Y más abajo tenemos la distribución entre hombres y mujeres, ¿ya? De repente mis estudiantes me dicen, ¿por qué tenemos que tener fundamentos estadísticos? Es justamente por esto, para que ustedes puedan entender y poder leer bien estos datos. Volvamos a la depresión. Si ustedes se dan cuenta, a nivel mundial, la prevalencia es de 5.1 en mujeres y 3.6 en hombres. Por lo tanto, podemos decir que las mujeres se deprimen más que los hombres a nivel mundial, pero si nos vamos a Chile, que es la franja roja, vemos que las mujeres tenemos una prevalencia de un 10,1%
versus los hombres un 2,1%. Esto nos llama al tiro la atención de decir, bueno, ¿por qué nuestras mujeres chilenas se están deprimiendo más o se deprimen más que los hombres chilenos? Quiero agregar un dato a propósito de los determinantes sociales de la salud. Las mujeres que se deprimen, en su mayoría, no son las mujeres de estratos más altos, son las mujeres pobres. Por lo tanto, no es lo mismo tener una oportunidad de desarrollarse, de nacer, de crecer, de envejecer en estratos sociales acomodados en Chile que en estratos sociales bajos, ¿ya? Estamos hablando de la depresión. Uno podría decir, bueno, pero la depresión tiene un componente biológico. Sí, claro, lo tiene, pero los componentes psicosociales son tremendamente importantes para poder entender el fenómeno. Y si nosotros nos vamos hacia el contexto, como les digo yo, de dónde estaba Chile antes de la pandemia, este es el contexto. Esta información es de la Encuesta Nacional de Salud que se realizó el 2016 y el 2017. Por lo tanto, esto ya nos muestra las necesidades de salud mental en ese tiempo. Respecto a la tasa de consumo de marihuana, podemos ver que en porcentaje Chile tiene un 30% de consumo en nuestros escolares, comparados con, por ejemplo, países como Antigua y Barbuda, que tienen el 25%, o Estados Unidos, que tienen un 22%. Por lo tanto, tenemos un problema también en el consumo de sustancias, particularmente marihuana en población escolar. Y en términos de tranquilizantes sin prescripción médica, en jóvenes de octavo a cuarto medio, encontramos la relación ahí de Chile. No puedo ver porque me aparece la franja, pero tenemos un alto porcentaje también de tranquilizantes sin prescripción médica. Ahora, es interesante que ustedes puedan pensar por qué los jóvenes de octavo a cuarto medio usan tranquilizantes como una estrategia que están buscando, que se busca con el consumo de la marihuana, ¿ya? Estos son datos que saqué y que están desglosados en la Encuesta Nacional de Salud. Ustedes pueden revisar eso, están en el ministerio. Pero la idea es que es mostrarle que estos datos no hablan de problemas importantes. Otro problema importante que acá no puse tiene que ver con suicidio, ¿no? Y tiene que ver con la tasa de suicidio. Hay más personas que mueren por suicidio que personas que mueren por accidente de tránsito en Chile. Bien, entonces el rol del psicólogo, para contextualizar y para volver al conversatorio, el rol del psicólogo tiene que ver con analizar esta información y poder proponer estrategias de intervención que sean efectivas, eficaces y sensibles culturalmente y socialmente, dependiendo del conjunto, del grupo de personas con los cuales nosotros vamos a trabajar. En ese sentido, yo quise proponer acá un esquema que es de un psicólogo ruso que se llama Uri Bonfrenbrenner, ¿cierto? Que él sectoriza la manera de comprender el funcionamiento individual y el funcionamiento social, cultural, ¿cierto? A través de diferentes sistemas. Tenemos un sistema individual, ¿cierto? Que está al centro, pero que ese sistema individual que tiene que ver con el sexo, la edad, la salud, la etnia, por ejemplo, está inserta dentro de un microsistema que se ve a la vez afectado por la familia, por los padres, por la escuela, por la iglesia, por los servicios de salud, y que está a la vez, si ustedes se van dando cuenta, se va agrandando este modelo hacia un mesosistema que tiene que ver con la interconexión con el exosistema, que son los servicios sociales, son las políticas locales, son los medios, son los servicios sociales, y finalmente un macrosistema que tiene que ver con actitudes e ideología de la cultura. Por lo tanto, el rol del profesional hoy día, del psicólogo, tiene que ver con la intersección entre todos estos sistemas y de qué manera entonces se interviene en cada uno de esos lugares. No es solamente la psicología clínica de consulta uno a uno. La labor y el rol hoy día del profesional psicólogo
está tendiendo hacia explorar campos que tienen que ver con grupos, con organizaciones, con sociedades. Y en ese sentido, el trabajo interdisciplinario con otras disciplinas afines y no afines es tremendamente importante. Por lo tanto, yo pienso que el rol del psicólogo hoy día no es unitario, ¿ya? La vinculación que nosotros tenemos que tener con trabajadores sociales, con sociólogos, con antropólogos, con médicos, con enfermeras, con profesionales de la educación, psicopedagogos, psicólogos educacionales, con ingenieros comerciales, tiene que ver con una manera de comprender de una manera mucho más compleja nuestra sociedad y también nuestro mundo interno. Quiero dejar ahora a Anaísa Luicio, que nos va a presentar desde la perspectiva de la psicología educacional el rol de este ámbito de la psicología. Anaísa, ¿estás ahí? Sí, hola, aquí estoy. Bien, adelante. Bueno, muchas gracias, Cristian. No me voy a presentar mucho para poder seguir el hilo de lo que tú estabas diciendo, y creo fundamental que consideremos, en función de esto mismo que tú estabas mencionando, de los distintos sistemas y cómo estos sistemas se van vinculando con otros, y cómo este vivir en sociedad supone, desde el rol del psicólogo educacional, también vincularnos con otros profesionales. La importancia que tiene de visualizar la psicología educacional como una disciplina que está muy en estrecha relación con la psicología como disciplina madre, por así decirlo, y con la educación. Bien, no sé si me ven, parece que no lo sé. Si no me ven, Sí, te vemos, sí, Anaís. ya, perfecto, súper, perfecto, gracias. Entonces, la psicología educacional como disciplina puente, por ahí vi que algunos estudiantes también, no solamente, algunos estudiantes que ya incluso han hecho el ramo de psicología educacional estaban entrando también al conversatorio, por lo tanto, algunos de los elementos que voy a mencionar también les van a resonar, por así decirlo. Y bueno, la psicología educacional funciona como una disciplina puente entre la psicología y la educación. A propósito de este trabajo interdisciplinario también, y a propósito de cómo las diferentes ramas de la psicología se van nutriendo de otras ciencias, de otras áreas, y a la misma vez aportan a esas otras áreas y a esas otras ciencias, ¿no? Por lo tanto, la psicología educacional tiene una relación de mutuo interés con la educación, y a la misma vez tiene una interdependencia y una interacción con la psicología general. Suele suceder que la mayoría de las personas que han tenido contacto con un psicólogo educacional, o por así decirlo, dentro del ideario de lo que uno pensaría que es un psicólogo educacional, hay una tendencia como a considerar al psicólogo educacional como un psicólogo clínico que trabaja dentro de un colegio y atiende a los niños con necesidades especiales, ¿ya? Necesidades especiales no solo en términos de diagnósticos asociados a discapacidad cognitiva o a dificultades de lenguaje, sino también, por ejemplo, niños que tienen dificultades en términos de control de impulsos, y esta terminología es bien frecuente en esos ámbitos. Y a propósito de lo que estamos viviendo hoy día, la idea también es ampliar un poco el campo y esta conceptualización del psicólogo educacional mucho más allá de esta tendencia central, a propósito de lo que hablaba Cristian también, ¿no? Y es por ello que me gustaría compartir con ustedes esta imagen que aparece acá en la diapositiva, a propósito de tres núcleos o tres dimensiones, más bien dicho, de la psicología educacional, a saber, la dimensión teórico-conceptual, que viene a ser el núcleo teórico central del que se nutre toda disciplina, sobre todo si es una disciplina científica, es decir, hay un cuerpo de conocimiento que sustenta la praxis, no solamente un quehacer sobre la marcha por ensayo y error, sino que efectivamente las acciones que despliega un psicólogo educacional están basadas en un cuerpo teórico. Y este cuerpo teórico, a su vez, no solamente sirve como base para la acción del psicólogo educacional, sino también
se nutre de la acción del psicólogo educacional, en términos de investigación, en términos de propuestas, en términos de revisiones teóricas, etc. Y luego tenemos una dimensión tecnológico-proyectiva que apunta justamente a hacer una personalización, por así decirlo, de este marco básico conceptual, esta base que sustenta el quehacer del psicólogo educacional, en función de poder hacer aplicaciones en la práctica que sean contextualizadas, que sean pertinentes, que sean culturalmente sensibles, como decía Cristian anteriormente, etc. Y ahí pasaríamos entonces propiamente a la dimensión teórico-práctica, ¿no? Y esta dimensión teórico-práctica habla justamente de cuáles son las aplicaciones o las acciones que puede llevar a cabo un psicólogo educacional dentro de los distintos campos en los que se puede desempeñar. Por lo tanto, entonces aquí hablamos de la actividad de intervención directa sobre los procesos educativos. Y yo creo que este es el primer cambio de switch que hacen los estudiantes cuando desarrollan actividades durante la carrera en torno a la psicología educacional, y es cambiar el foco del trabajo con los niños que están escolarizados hacia los procesos educativos. Y en torno a eso, entonces, las distintas áreas o los distintos roles que puede cumplir un psicólogo educacional o los distintos roles que puede desarrollar un psicólogo educacional se pueden llevar a cabo en distintas áreas y en distintos contextos. En la siguiente lámina les muestro algunos de ellos. Por ejemplo, la formación y actualización de agentes educativos, por ejemplo, la evaluación educativa, por ejemplo, la atención a poblaciones con necesidades educativas especiales o en situación de riesgo, la consultoría y orientación psicoeducativa, la investigación psicoeducativa, las didácticas específicas. ¿Qué quiere decir esto? Que un psicólogo educacional se puede desempeñar en cualquier ámbito en que haya un sujeto o un grupo de sujetos que estén en una situación de aprendizaje intencionado, es decir, en procesos educativos. Eso significa que un psicólogo educacional puede aportar a la implementación de una clase de matemática, así como puede aportar a la elaboración del Currículum Nacional de Matemática, así como puede aportar al desarrollo de destrezas para la enseñanza y el aprendizaje de la matemática con profesores específicos, así como puede aportar en el desarrollo de determinadas estrategias para que niños en específico aprendan matemáticas. Entonces, si se fijan, no hay una limitante con respecto a un público objetivo específico dentro del ámbito educativo, sino que hay una mirada que se va ampliando en función de los distintos actores y los distintos procesos que van influyendo en los distintos procesos educativos. Entonces, ¿cuál podría ser el aporte de la psicología educacional en el contexto actual? En la siguiente lámina vamos a partir mirando en términos generales cuáles son los aportes de la psicología educacional, ¿no? En términos generales. Así vamos a ver en la siguiente lámina los distintos ámbitos o las distintas áreas más específicas en las que un psicólogo o una psicóloga educacional podrían influir. Y me voy a detener un poquitito en una de ellas, pero les quiero hacer una descripción en general a propósito de cada una, ¿no? Trayectorias estudiantiles. Hablamos de que cada uno de nosotros, seres humanos, independientemente de las regularidades, como mencionaba Cristian, que podamos tener, tenemos así un curso de vida, una trayectoria, un camino que es propio de cada uno de nosotros. Sin embargo, estas trayectorias se van viendo impactadas, favorecidas en algunos casos, entorpecidas en otros casos, por el contexto, por las vivencias que tenemos, por los hitos del desarrollo que vamos llevando a cabo, por un sinfín de variables que son biopsicosociales, ¿ya? Y específicamente en el caso de las trayectorias estudiantiles, ¿dónde estudio? ¿Con quién estudio? ¿Cómo era mi profe de matemáticas? Si mis papás me apoyaban en los estudios o no. Si mis padres o los adultos responsables durante mi infancia y adolescencia tuvieron una buena experiencia
educativa también. Todos esos son elementos que van impactando en las distintas trayectorias que vamos teniendo. Por ejemplo, todos nosotros estamos viendo impactada nuestra trayectoria vital por la circunstancia actual, definitivamente. Todavía no me ha tocado, probablemente lo haya porque la diversidad es así, pero no me ha tocado conocer a alguien a quien esta situación le sea absolutamente indiferente, ¿ya? Es decir, de alguna manera todos nos hemos visto impactados. Pero si lo vemos desde el punto de vista estudiantil, el impacto que ha generado la pandemia por COVID-19 ha traído a colación temas muy relevantes dentro del sistema educativo. Y la manera también en que los distintos actores de este sistema han ido tomando decisiones y han ido favoreciendo o intentando favorecer esas trayectorias estudiantiles, va a impactar en la vida estudiantil de cada uno de los sujetos, ¿cierto? Entonces, ahí uno se preguntaría, bueno, ¿cómo podemos favorecer ese proceso, ¿no? ¿Cómo podemos acompañar ese proceso desde la psicología educacional? Voy a hacer una breve descripción de cada uno y después le quiero plantear en términos generales algunas reflexiones a propósito de esto, pero primero quiero plantear estas áreas en las que efectivamente un psicólogo educacional podría aportar, sobre todo para que lo vayamos después aplicando al contexto actual. La motivación académica, ¿no? Esta energía para poder emprender algo, una acción y sostenerla en el tiempo hasta llegar a determinada meta. La orientación vocacional, que tiene que ver además de con elegir una profesión, más que nada con el autoconocimiento, con elegir una ocupación, un proyecto vital que incluya una ocupación, porque es parte de la vida adulta también, y cómo podemos acompañar ese proceso. Podemos también trabajar en las estrategias de enseñanza-aprendizaje, es decir, cómo los docentes que están a cargo de la enseñanza y aprendizaje logran que efectivamente los estudiantes aprendan. La relación familia-escuela, que es uno de los ámbitos en los que puede trabajar un psicólogo educacional, y yo creo que es uno de los ámbitos que más en tensión podría estar en este momento, ¿no? Pensando un poco en que en esta situación de que la escuela se ha metido un poco en la casa, por así decirlo, mucho más de lo que habitualmente está inserta la escuela en la casa. Convivencia escolar, que tiene relación obviamente con las relaciones, valga la redundancia, entre las distintas personas que conviven, es decir, que viven unos con otros dentro del ámbito escolar. La diversidad, en términos que la diversidad acá es transversal, ¿no? En términos de cómo cada uno de estos sujetos que vive en el colegio o vive en el instituto profesional o vive en la universidad, también aporta desde su individualidad, ¿no? Independientemente de determinadas aristas desde el punto de vista de la diversidad que se pueden considerar, digamos, raza, etnia, género, orientación sexual, el lugar en el que vive, etcétera, sino efectivamente la diversidad que es inherente al ser humano. Y la educación para la ciudadanía, que tiene que ver con que la escuela también es un espacio para aprender a ser en sociedad, como ciudadano de algún lugar, digamos, conviviendo con otros, no solamente dentro del ámbito educacional, sino dentro de un ámbito más macro. Y a propósito de lo que está pasando hoy día con la pandemia, con la suspensión de clases desde la segunda semana de marzo, con la orientación que cada uno de los colegios le ha ido dando a sus actividades académicas, creo no equivocarme al decir que al menos algo de desequilibrio se debe haber generado en función de cómo familia y escuela se vinculan y cómo las trayectorias estudiantiles de niñas, niños y jóvenes continúan a propósito de esto que estamos viviendo hoy día. En más de una ocasión he recibido comentarios, he escuchado análisis también de otras personas, otros profesionales del área, a propósito de la necesidad de
pensar en esto que estamos viviendo. Y yo creo que más allá del contenido de ese pensamiento, yo creo que en este caso los quiero invitar porque creo que es algo relevante dentro de lo que podemos hacer los psicólogos educacionales, y es invitar a esta reflexión a propósito de cuál es el sentido de la educación y cuál es el sentido de que los seres humanos se eduquen en instituciones educativas y cuál es el propósito que tiene aquello, porque muchas veces ese propósito ni siquiera lo cuestionamos, es como, forma parte como del ciclo vital o de lo que se espera que haga un ser humano, es ir a la escuela, es como bastante dado, bastante evidente, bastante obvio, pero cuando no hay una reflexión a propósito de para qué los niños y niñas, por ejemplo, tienen que ir a la escuela, y si tienen que ir a la escuela, o para qué tienen que ir a la escuela, en definitiva, qué es lo que yo espero que la institución educativa me aporte a mi familia o a la formación de mi hijo o hija, cuesta un poco encontrar el foco cuando hay demandas que vienen desde lo educacional. Por ejemplo, hay mucha variedad en función de lo que cada una de las familias también ha podido ir vivenciando, en función de los focos que tienen cada uno de los colegios, pero hay harta queja a propósito de la demanda que la escuela genera. Y por otra parte, ya desde el punto de vista más social también, hay una señal de alerta en función de cómo las diferentes familias pueden sustentar o no este proceso educativo, pueden acompañar o no este proceso educativo. Y ese es uno de los ámbitos en los que el psicólogo educacional puede favorecer un buen desarrollo. Un psicólogo educacional, por ejemplo, podría ayudar a ver a la institución educativa esa diversidad dentro de las distintas escuelas. Podría ayudar a entender que no todas las familias tienen los mismos recursos. Podría ayudar a entender también a las familias a poder retomar esta sensación de control dentro de la tremenda incertidumbre que hemos vivido en los últimos meses, a propósito de poder decidir qué quiero hacer con estas guías que me mandan del colegio, por ejemplo. A propósito de poder tomar una postura con respecto a esto, porque escolarización no es lo mismo que educación. Entonces, en ese sentido, la invitación o este impulso que puede dar un psicólogo educacional tiene que ver con los cuestionamientos del propio accionar, con los cuestionamientos del propio hacer, tanto de la familia como de la escuela. Y desde ese punto de vista, llevar la escuela hacia adentro, ¿no? Hacia este cuestionamiento interno de para qué hacemos lo que hacemos. Y devolverse a ese propósito, porque en este hacer de los muchos años que llevamos funcionando de una manera bastante similar, a veces se pierde el foco. Es como hay una causalidad circular en términos sistémicos, ¿no? Como que esto se hace así porque siempre se ha hecho así, y como siempre se ha hecho así, se sigue haciendo así. Y los momentos de crisis como este suponen una revisión de las formas en que hemos venido haciendo determinadas cosas y nos dan oportunidades muy valiosas para tomar decisiones. Decisiones en función de cómo seguir hacia adelante, decisiones en función de seguir haciendo lo que estábamos haciendo, hacer modificaciones, cambiar el rumbo en 180 grados, tomar decisiones. Y esa toma de decisiones puede ser muy bien acompañada por un psicólogo educacional a propósito de cómo interconecta también y cómo facilita esta comunicación entre la familia y la escuela. A grandes rasgos, esto era lo que yo quería proponerles, comentarles. Tengo entendido, sé que surgieron un par de preguntas, tengo entendido que las vamos a responder al final, así que con mucho gusto las retomamos en un ratito más. Y en este minuto dejo con ustedes a Iván Venegas. Muchas gracias. Gracias, Anaís. Gracias, Cristian. Muy buenas noches. Bien, yo quisiera partir haciendo una pregunta respecto de qué es lo que generalmente se nos viene a la mente cuando escuchamos la palabra psicología, cuando pensamos en psicóloga, cuando pensamos en psicólogo.
Y en términos generales siempre hay como un imaginario, y es la de este genio que está acá, Freud, con su diván, en un museo, una imagen de cera, ¿no? En donde de hecho es como lo que aparece casi caricaturizado en teleseries, en series de televisión, etcétera, etcétera. Esa es como la imagen de la psicología. Y se le circunscribe a un campo específico que es el área clínica, y está bien porque ese es el origen. Y luego lo dice muy bien Anaís hace un momento cuando señala que cuando se está hablando de la psicología, del psicólogo educacional, se piensa en una suerte así como de psicóloga o psicólogo clínico puesto en el establecimiento. Pues bien, yo más bien quiero compartir con ustedes en estos minutos una visión de la psicología en esta otra línea, esta otra imagen, más bien como una herramienta que ayude a las personas a alcanzar su máximo potencial de manera individual o colectiva. Y por lo tanto, en ese sentido, estamos pensando que el ámbito en donde la psicología puede actuar y puede trabajar, y el psicólogo o la psicóloga pueden trabajar y actuar, por supuesto, supera de todas maneras la psicología clínica. ¿Por qué digo esto? Pues esta imagen lo representa muy bien, porque nosotros, los seres humanos, abarcamos cuanta esfera se nos ocurra en la creatividad, en la construcción, la ingeniería, las matemáticas, la música, pero al mismo tiempo también el relacionamiento, la vinculación, el cariño, los afectos, las odiosidades también, ¿por qué no? ¿Cierto? La envidia, todo, absolutamente todo lo que le ocurre a las personas es parte del interés y del conocimiento que desea la psicología, que desea acceder, que desea conocer, que desea colaborar y ayudar en el desarrollo de todo eso. Y en este ámbito que ya mis predecesores lo han explicado muy bien, este bienestar, la búsqueda permanente de parte de la psicología del bienestar biopsicosocial. Bien, fíjense que nosotros podemos estudiar siderurgia, por ejemplo, y no tener ningún conflicto de interés en hacer armas después de eso, ¿cierto? Y no tener ningún conflicto ético. Pues en el caso nuestro, la psicología, eso no existe. Todo lo que nosotros hacemos está pensado siempre desde el punto de vista del bienestar de las personas. No estudiamos psicología para hacerle mal a alguien, es todo lo contrario, siempre lo hacemos desde el punto de vista del bienestar. En ese sentido, ¿ya? Quisiera compartir la siguiente imagen, en donde, a propósito de esto, uno de los ámbitos en los que trabaja la psicología es la psicología organizacional, en donde lo que busca de alguna manera es humanizar a las organizaciones, tratar que confluyan los intereses de la organización por una parte y los intereses de las personas por otra, y que pueda funcionar bien y se pueda trabajar. Ahora, concretamente, con esta crisis, las organizaciones, por supuesto que han tenido un impacto muy severo. Quisiera compartir con usted una situación bien práctica. Las empresas en general, en Chile, hablo desde la experiencia profesional, es como que de manual hacen exactamente aquellas cosas que no debieran hacer para perjudicar o de alguna manera para impactar negativamente en la motivación de los trabajadores, tal cual. Entonces existe una situación en que si los trabajadores dicen, si hacemos la pega y nos vamos tempranos para la casa, no. Bueno, y si yo hago toda mi pega, ¿puedo llegar un poco más tarde? No, todo es no. Oigan, pero podríamos hacer de pronto reuniones virtuales. No, eso no resulta. Bueno, la contingencia ahora ha hecho ver, ha puesto de manifiesto que efectivamente eso es posible de trabajar, efectivamente funciona. La realidad bruscamente ha empujado a las empresas a que se den cuenta, por ejemplo, que se tienen que adaptar al uso de tecnologías de información. Pero hasta antes de la pandemia, la verdad es que estaban bastante reticentes. El movimiento social, el impacto que tuvo, no alcanzó a tener este nivel de movilización. Ahora obligatoriamente lo tienen, y sí, la gente está aprendiendo a trabajar desde su casa, está aprendiendo a tener relacionamiento desde la casa, a vincularse con sus compañeras y compañeras de oficina, a trabajar colaborativamente, etcétera, etcétera. Y eso ha supuesto un golpe de las empresas con las que me toca trabajar, en donde los trabajadores se han adaptado mucho más rápido que las jefaturas. Y de pronto le pasa a las jefaturas que todavía quieren manejarse en la vieja guardia, ¿cierto? Al viejo estilo, y les cuesta comprender esta nueva modalidad. Entonces, lo que ocurre acá es que la psicología va ayudando a que se generen flujos de conversación al interior de la organización, a que las dinámicas internas sean más sanas, sean más funcionales a lo que ocurre en la realidad. Por supuesto, por ejemplo, que ahora no podemos decir que este es un teletrabajo pleno, porque idealmente uno puede tener teletrabajo, pero sin los niños en la casa,
¿no? En las actuales condiciones la verdad es que es bien duro en las familias porque dependiendo además de los niveles socioeconómicos, que muy bien lo explicaba Cristian antes, ustedes se podrán dar cuenta que hay familias que hay un solo computador en la casa y se tiene que compartir para que los niños participen del aula virtual de la escuela, para que la familia también trabaje, y esas son complicaciones reales que están pasando actualmente. Entonces, pero lo que quiero señalar entonces, la importancia de la psicología en facilitar los procesos de cambios. Nosotros tenemos en la vida, las empresas se parecen a las personas, funcionan como un solo ser vivo colectivo. Llegamos a ciertos estados de conveniencia, de tranquilidad, y no nos queremos mover de ahí, no queremos que nos muevan el piso, y queremos que eso permanezca de la misma forma. Pero en realidad la vida nos exige cambios recurrentemente y las organizaciones se tienen que adaptar a los cambios, y los psicólogos organizacionales facilitamos ese proceso dentro de la organización siempre, 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 lo digo 3 veces para subrayarlo, pensando en el bienestar biopsicosocial de las personas. No vamos a ir a intervenir en una empresa con el objeto de que se aumente la producción a costa del sacrificio de los trabajadores, ¿no? La idea siempre es que esto sea de una manera en donde se encuentre el bienestar tanto para la organización como también para las personas en general. Es lo más importante que nosotros estamos trabajando todo el rato. Otro ámbito muy importante de la psicología que no está para nada vedado tiene que ver con la psicología económica. Esto es muy, muy, muy relevante. En la siguiente lámina vamos a poder apreciar un poco una imagen que la grafica. Resulta que nosotros los consumidores somos el motor de la economía. A veces nosotros siempre escuchamos, hay un discurso recurrente que hemos escuchado en el último tiempo donde se señala que los empresarios damos trabajo, los empresarios, y sí es verdad, los empresarios tienen una contribución muy importante, pero lo que estoy diciendo no lo digo yo, lo dice el modelo económico en el cual nosotros estamos insertos. El motor de la economía son los consumidores porque generan toda la cadena productiva. Y por tanto, en este modelo en el que nosotros estamos insertos, interesa siempre que haya cuotas de consumo de parte de los consumidores, porque si no el mercado no funciona. Si los consumidores no consumen, pues en realidad la economía se va a pique, y es exactamente lo que está ocurriendo ahora. La evidencia de estos días queda demostrada de que efectivamente si no hay consumo, la economía no funciona. Entonces, en ese sentido, existen de parte de las empresas, hay mucha investigación de mercado donde interesa siempre conocer el comportamiento de los consumidores. Nosotros, de hecho, en la malla de la carrera tenemos psicología del consumidor y estudios de mercado, y les interesa conocer al dedillo el comportamiento del consumidor para generar respuestas de compra espontánea, impulsiva, compulsiva, como ustedes la quieran llamar. Y por otra parte, las organizaciones de consumidores o la sociedad civil organizada a través de las asociaciones de consumidores, lo que trata de hacer es ir empoderando a la ciudadanía para que la cancha se empareje. Es muy importante, es sano para la economía que los consumidores sean conscientes de sus necesidades, que puedan diferenciar necesidades y deseos, porque si no se produce una situación de ausencia de bienestar, como ocurre, por ejemplo, con las compras compulsivas, como ocurre con el fenómeno del endeudamiento. Aquí en Chile tenemos datos duros, son datos gubernamentales, en donde más del 50% de los jóvenes entre 18 y 25 años ya tienen sobreendeudamiento, están en DICOM, ¿no? Y no son deudas de la universidad, son deudas de créditos de consumo. Estamos en una sociedad en donde la universidad permite que la banca se instale con toldos dentro de la universidad y le ofrezca crédito a gente que todavía no gana ningún recurso económico, y si la gente además no tiene ninguna educación financiera, eso tiene un impacto muy negativo en el bienestar de las personas. Por tanto, hay un área muy importante de la psicología en donde contribuye al desarrollo del bienestar, en donde en definitiva está buscando que los consumidores sean mucho más conscientes y racionales en los actos, porque precisamente la misma psicología se ha encargado de mostrar. Ahí hay 2 grandes próceres. Uno es Daniel Kahneman, psicólogo, premio Nobel de Economía del año 2012, en donde demuestra con su estudio, junto a Taber y su socio, que los consumidores somos irracionales, tenemos racionalidad limitada, ¿no? Y por otra parte, Dan Ariely, donde derechamente presenta con toda su investigación que somos predeciblemente irracionales. Eso explica, por ejemplo, que veamos en una liquidación, da lo mismo si es hombre o mujer, que una prenda está con 80% de descuento y creemos que en realidad nos han descontado el 80%.
o nos dicen por la compra de esta prenda llévese esta otra y creemos que la segunda es gratis. Y eso no tiene ninguna lógica, porque si la tienda regala las cosas, en realidad no es negocio. Eso alguien lo está pagando y siempre somos nosotros. Pero en la medida que los consumidores están conscientes, precisamente pueden evitar caer en todo este tipo de trampas y de alguna manera ir satisfaciendo su vida con lo que efectivamente requieren y no con todo lo que el mercado les ofrece. Otro ejemplo, lo vamos a ver en la siguiente lámina, que es distinto de lo que nosotros estamos pensando, lo que podría ser solamente el ámbito de lo clínico, por ejemplo, la mezcla de psicología y arquitectura. Lo que ustedes están viendo acá son unas casas que desarrolló el arquitecto Alejandro Aravena, quien además se ganó el Pritzker de arquitectura en el 2016, que equivale así como al Nobel de arquitectura. Y miren lo que hizo él, lo que hace precisamente lo que hacen los psicólogos, pero él lo hace intuitivamente, en conversación, en entrevista, en algún minuto lo ha manifestado esto, la ausencia de este tipo de práctica en arquitectura, si mezclamos la psicología con arquitectura, preguntarle a la gente cómo quiere sus casas. Estas son casas básicas, las casas gubernamentales, siempre son chicas, son súper estrechas, no se pueden ampliar, pero él analiza la conducta de las personas y se da cuenta que en el comportamiento de las personas quieren ampliarse, quieren agrandar, son casas muy pequeñas, tienen 40, 45 metros cuadrados, etc. Entonces, al final, lo que él decide hacer es media casa, tal cual, media casa. ¿Y qué casa hace? Hace toda la parte estructural, no pone terminaciones. Y en 3 meses la gente con sus propios recursos termina de hacer el resto de la casa y se queda con una casa de 80 metros cuadrados. Lo que él analizaba es lo que desarrolla, es lo que precisamente hacemos los psicólogos, qué es lo que requiere las necesidades de la gente y de acuerdo a eso desarrollo bienestar. No me pongo a pelear con la gente, no impongo una política pública a partir de lo que yo creo que tiene que ser una solución básica de vivienda, sino que incorporo las necesidades de las personas y efectivamente voy dando soluciones. Yo vivo en Valparaíso, de hecho estoy acá en Valparaíso, y esa es una situación que podemos ver en la siguiente lámina que tiene un impacto súper práctico. Cada cierto tiempo Valparaíso vive desgracias muy grandes con los incendios, con unos tremendos daños, ¿no? Y se insiste todo el tiempo, no, que a la gente hay que sacarla acá, que no puede vivir acá. Es una ilusión de la gente desde cierto ámbito que no conoce la realidad. Nosotros desde la psicología podemos ayudar a que la gente comprenda cuál es el estado de bienestar de estas personas que están ahí. Encontraron su hábitat, están ahí tienen sus recuerdos, ahí desarrollaron su vida. No se van a mover de ese lugar. Les importa un comino bajar 200 peldaños todos los días con el balón de gas, con lo que sea. Entonces, si nosotros estudiamos cómo vive la gente, si nosotros comprendemos qué es lo que pasa, efectivamente podemos ir desarrollando una ciudad amigable para ellos. Una cuestión tan sencilla como esta, a propósito de la participación, lo que hemos podido colaborar cuando hay incendios, trabajar con ellos, en fin. La gente se reclama que envía la basura a la quebrada. Díganme, ¿quién va a subir la basura 200 y tantos peldaños arriba? Esa es la realidad. ¿No es más lógico que la ciudad diseñe un sistema para recoger, igual que los edificios, uno echa la basura al incinerador y se va a los 20 y tantos pisos abajo hasta el fondo? ¿No es más útil que la ciudad diseñe un sistema donde la basura se envía hacia abajo y se recoge desde el fondo de la quebrada y se la lleva el camión? ¿No tiene lógica eso? Es comportamiento humano básico. Los psicólogos podemos estar ahí, podemos estar haciendo ese énfasis para que la ciudad sea más amigable y haya bienestar para las personas y se desarrollen bien. Bien, en ese sentido, otro de los ámbitos de los cuales la psicología también tiene un impacto súper grande y que en Chile, por razones obvias, no ha sido muy desarrollado, es la psicología política. Pudiera uno pensar que no, pero miren en estos días lo gravitante que es la política en la vida de las personas, el impacto que produce en el bienestar de las personas, en la sensación de bienestar. Contrario a lo que uno cree, la mayoría de las decisiones políticas de las personas son muy emotivas, son poco racionales. No se escucha la otra parte solamente por el hecho que está en la vereda de enfrente y que no tiene mi color político. Y ustedes pueden darse cuenta de eso solamente mirando el nivel de discusiones que tienen con sus amigos en Facebook, ¿no? La cantidad de cosas y barbaridades que van ocurriendo ahí, con un nivel de intolerancia increíble, con mucho apasionamiento, pero en definitiva esto tiene un tremendo impacto sobre la vida de las personas. Todas estas personas que nosotros vemos aquí en la fotografía, nos gusten o no nos gusten, son las personas que dirigen nuestras vidas y rigen nuestras vidas y tienen la facultad de establecer normas de vida. Y fíjense, adivinen qué, ¿cuántos psicólogos hay en el Parlamento? Uno solo, en las últimas elecciones. Históricamente parece que
Dado que el poder se vincula mucho con la psicopatía, los psicólogos salimos arrancando del área de poder, pero lo que quiero señalar con esto es que de alguna manera, no importa que no seamos diputados ni senadores, pero tenemos que estar ahí, tenemos que estar asesorando para que cuando esta gente haga leyes sean pensadas en la realidad de las personas, en cómo piensan, en cómo razonan y tengan una aplicabilidad práctica y no sean leyes muertas que en realidad no tienen ninguna finalidad. Aquí en Chile somos mandados a hacer echa la ley, echa la trampa. Los psicólogos podríamos darnos cuenta, por ejemplo, de qué manera existen las trampas y cómo se pueden evitar. Les comento una anécdota. Hace un par de años atrás, a propósito del endeudamiento juvenil, dos diputados de la República se reunieron, me solicitaron una reunión porque la idea de ellos era cómo evitar que la banca le dé crédito a los estudiantes. Y al final, haciendo un análisis de la situación, esto ocurre por una razón bien sencilla. Los bancos le prestan plata a los jóvenes que no tienen ni un dinero porque el riesgo de no recibir esa plata de vuelta no se la asume el banco, se la endosan a la familia. Si el joven no paga, el banco tiene la facultad de ir a embargar en el domicilio del deudor, que es el domicilio de los padres que son ignorantes, ya lo decíamos hace un rato atrás, lo conectamos con lo que señalaba Anaís, y que no tienen idea cómo funciona esto, van y firman por la deuda del hijo y terminan ellos pagando la deuda del hijo. Eso es inmoral, absolutamente inmoral, pero es una práctica muy rentable para la banca y por eso lo sigue haciendo, ¿no? Y entonces lo que bastaría para que todo esto se acabara es que el Parlamento modifique el Código Civil y diga, si la banca le presta plata a gente que no tiene dinero al momento de la obtención del crédito, pues simplemente no tiene derecho a ejecutarlo ni a hacerle seguimiento de embargo ni ninguna cosa. Y así se corta, ¿no? Cortamos el incentivo perverso. Es una cuestión en donde vamos modificando las contingencias que permiten el desarrollo de determinado tipo de comportamiento corporativo. Bien, y ya a modo de cierre entonces, cuando estamos hablando de crisis, cuando estamos hablando de la situación en la que nos encontramos, fundamentalmente nosotros los psicólogos, psicólogas y psicólogos podemos contribuir al desarrollo, a mi juicio, de dos cosas fundamentales. Primero, de la ética, que la gente tenga la capacidad de decidir lo que sea correcto, por razones correctas, sin dañar a otras personas. Y tenemos que contribuir en este espacio de crisis también fundamentalmente al desarrollo de la confianza. Una de las grandes problemáticas, los informes del PNUD lo demuestran reiterativamente en nuestro país, es la falta de confianza. No creemos en la clase política, no creemos en nuestros vecinos, no creemos en la dirigencia sindical, no creemos en las jefaturas, no creemos en nuestros colegas de trabajo. Nos relacionamos desde la desconfianza, educamos a nuestros hijos en la desconfianza. Y si a usted le pasa algo con tal compañerito, no haga esto, y si le pasa algo, hijo, afórrele al tiro, al combo, etcétera, etcétera, ¿cierto? Y de alguna manera hemos ido poniendo cierto nivel de parcelas bastante individualistas que no nos permiten el desarrollo de esto. Desde la psicología, en cada uno de estos ámbitos del desarrollo del ser humano, es importante el desarrollo de la ética, la confianza a nivel individual. Creo en mí mismo, confío en mí mismo, en mi círculo cercano, en mi amistad, etcétera, etcétera. Si hay algo que ha demostrado la evolución de la humanidad, es que las relaciones de confianza, la colaboración, han hecho que vayamos avanzando por la vida. Ningún cavernícola cazó un mamut solo. Se unieron para hacerlo y de esa manera pudieron avanzar. Ningún cavernícola, por decirlo de alguna manera, caricaturescamente sobrevivió solo. Se unió con su tribu y lo consiguió. Eso es lo que tenemos que recuperar y en ese sentido la psicología aporta una gran contribución en ese ámbito. Eso es lo que les podría compartir en ese sentido. Bien, muchas gracias, Iván. Invito también a Anaís para que se pueda unir a la conversación. Ha sido súper interesante escucharlo a los dos. Y la verdad es que es un gusto trabajar con ustedes dos por lo apasionante, ¿no? De poder discutir estos temas. Sé que hemos mostrado desde diferentes vértices, ¿no? El rol profesional actual, desde diferentes lugares, ¿cierto? De diferentes subdisciplinas también, los roles y los desafíos en tiempos de crisis. Y yo creo que lo importante, como para hacer una síntesis, es poder pensar
en la necesidad que tenemos hoy día como país, como sociedad, de poder tener mayor estudio, de tener mayor capacidad de análisis, de poder reflexionar de una manera seria frente a las diferentes demandas que hoy día tenemos. El psicólogo como profesional que está capacitado para poder intervenir sobre personas, grupos, organizaciones, puede insertarse en diferentes campos laborales. Yo no estoy muy de acuerdo cuando dicen el campo de los psicólogos está saturado, porque yo creo que no es así. Cada vez se van ampliando más las posibilidades de trabajo. Claro, si nosotros nos movemos hacia los años 80, seguramente la figura del psicólogo es lo que mostraba Iván, ¿no? Era a Freud con su diván, y qué bien que haya sido así, pero hoy día la verdad es que hablar de psicología general ya no es sinónimo de psicología clínica, y creo que eso hay que romperlo de los paradigmas sociales, ¿no? Tenemos mucho que hacer, tenemos mucho que aportar en diferentes ámbitos, en diferentes ramas, y con esto quiero dar la posibilidad de que nuestros asistentes, tanto del Facebook Live como del Zoom, que nos están acompañando, tenemos más de 100 personas que nos están mirando ahora, puedan comentar, abrir sus micrófonos, tal vez con nuestra moderadora Fernanda, que está también disponible. Comentarles que quien quiera realizar alguna pregunta lo puede realizar a través del chat. Esto es de manera privada, pero nos están llegando de todas maneras las preguntas para poder hacérselas. A través de Facebook nos llegó una que dice: ¿qué pasa con las familias que están con una depresión tremenda por la situación de cesantía, que ni siquiera tienen para pagar sus arriendos? ¿Qué intervención realizan los psicólogos para esto? Mira, yo creo que hay diferentes formas de entender. Seguramente ella se está pudiendo referir a una situación puntual de algo que puede conocer. Como yo les decía anteriormente, hay diferentes maneras de enfrentar las situaciones. Las personas tenemos diferentes recursos para poder enfrentar las situaciones, algunos más adaptativos que otros, sin duda. Con lo depresivo hay que circunscribir bien qué es lo depresivo. Lo depresivo es quedarse congelado, es quedarse en la cama, en no levantarse, en no querer que la vida transcurra. Y en ese sentido hay diferentes formas de poder intervenir. Como yo les decía, a nivel individual, por supuesto, que es lo típico que nosotros hacemos, que tiene que ver con una evaluación diagnóstica, psicoterapia, pero a nivel familiar también. Y hay psicólogos familiares que pueden aportar mucho en resolver conflictos, porque a lo mejor la cesantía ha puesto de manifiesto otros problemas familiares que están atrás, que estaban ocultos, y que la cesantía sea un problema que, como un volcán, ¿no? La primera capa es la cesantía, pero todo lo que está abajo de magma, por decirlo de alguna manera, aparece, explota. Por lo tanto, la relación, diría yo, con los trabajadores sociales, con los recursos comunitarios que existen territorialmente, COSAM, CESFAM, la articulación de esa familia con las redes de apoyo es fundamental, ¿ya? En ese sentido, las estrategias de intervención tienen que ver con el fortalecimiento de red, tanto de comunidad como de la familia ampliada. Somos seres grupales, por lo tanto, el echar mano a nuestras familias también es una estrategia, y por supuesto resolver y ver bien qué está pasando en esa familia particularmente, donde yo insisto, más allá de una pérdida de cesantía, pueden haber explotado otros subtemas que a lo mejor antes no eran posibles de hablarlo y que hoy día sí son posibles dada una situación particular. No sé, Iván, Anaí, si quieren agregar algo o están de acuerdo o en desacuerdo con lo que yo he dicho. Yo estoy completamente de acuerdo con lo que planteas, Cristian. Yo sí solamente quiero hacer una distinción, y es que no es lo mismo tristeza y preocupación que depresión. Muchas veces tendemos a llamarlo así porque puede ser una tristeza profunda, o puede ser una situación a la que le vemos muy difícil solución. Y en estas circunstancias que estamos viviendo, de tanta incertidumbre, yo creo que es bastante normal, por así decirlo,
sentir preocupación, estar inquietos. Hemos cambiado los hábitos de una manera muy drástica en los últimos 4 meses. Por lo tanto, yo creo que habría también que delimitar bien esto y normalizar un poco también el malestar que nos está generando o que pudiera estar generando esta situación que estamos viviendo. Yo creo que también está bien detenerse. Los momentos de crisis también abren esos espacios de mirar para adentro, de, como decía Cristian, mirar también qué es lo que está pasando en la familia, qué es lo que me molesta. En realidad lo que me está complicando es la cesantía o cuáles son los significados que yo le atribuyo, por ejemplo, a tener o no dinero para pagar al arriendo. ¿Qué significa no poder pagar al arriendo? Entonces yo me detendría como a mirar un poco más en eso. Y también yo creo que en estas circunstancias hay algunos factores que están en nuestro control y hay otros factores que no están en nuestro control. Y muchas veces, a propósito de afrontamiento, como hablaba Cristian, tendemos a focalizar el locus afuera, así como esta situación que está pasando, yo no sé cómo me está, ¿cómo decir?, atropellando, por así decirlo, y nos quedamos muchas veces mirando la situación que estamos viviendo y nos enfocamos tanto en esa situación que no podemos ver nuestras propias fortalezas para afrontar la situación. Entonces también, independientemente de que no estoy minimizando para nada lo que está pasando y que muchas veces efectivamente hay momentos en que nuestra capacidad de control es muy escasa, vale la pena hacer ese análisis, mirar y ver, tratar de dilucidar qué es lo que nos molesta y cómo podemos hacernos cargo de esta molestia también, cómo podemos modificar lo que podamos modificar en función de nuestro bienestar en general. Muchas gracias. Vamos con Yo la siguiente quisiera, pregunta. ¿puedo aportar un sí. detalle pequeño? Que Sí. es súper importante también distinguir que esto es una situación de crisis, y en una situación de crisis, evidentemente lo que se requiere es que le llegue ayuda urgente y ya. O sea, situaciones de esa naturaleza, si no hay recursos económicos para paliarla, la verdad es que no hay mucha intervención psicológica que pueda resolver esa situación, porque hay cuestiones que son de carácter crítico, en donde la gente necesita necesidades básicas para subsistir. Eso es así de claro. Entonces, en ese sentido, quiero señalar que la contribución de la psicología de pronto también está en otro nivel. Es como nos acostumbramos. Si me preguntan a mí, yo ya pasé los 50 hace un rato, si alguna vez me hubiera imaginado en un mundo con pandemia, no me lo imaginé. No me lo imaginé para nada. Y sin embargo es una realidad. Uno lo veía solamente en películas, eso, no lo veía de esta forma. Y alguna vez escuchó que había peste bubónica, lo que sea. Pero ahora que esto efectivamente está ocurriendo, lo que no puede volver a pasar es que nos vuelva a ocurrir y estemos así desamparados. Y ahí sí puede participar la psicología y intervenir. Por ejemplo, una cuestión súper básica, lo que voy a decir, pero que no es menor, sin quitarle para nada el peso de la responsabilidad política que hay en este nivel, pero a nuestros abuelos probablemente no hubieran tenido el problema que tenemos nosotros. ¿Saben por qué? Porque nuestros abuelos ahorraban. No existía el crédito. La gente ahorraba y todo se lo compraba. Entonces lo que ocurre, ustedes pueden consultar con sus abuelos, con sus padres en la casa, cuando habían situaciones de crisis, siempre tenían a qué echarle mano recursos. Lo que ocurre actualmente con este fenómeno que comentábamos hace rato atrás es que la gente no tiene ningún ahorro, no tiene ninguna capacidad de previsión frente a esto. Y lo que ocurre es que estamos acostumbrados a vivir al día a día y además con endeudamiento. Entonces, esa es la situación complicada en la que estamos viviendo ahora, en donde tenemos por una parte estructuralmente cierta cantidad de hábitos de vida que son perjudiciales para situaciones de crisis. Nosotros de esta experiencia tenemos que aprender y tenemos que prepararnos, porque ya está súper claro que la medicina no está tan avanzada como para creernos el hoyo el queque y que somos invulnerables. No, estamos en una situación de absoluta vulnerabilidad. Esto puede volver a pasar. La psicología puede aportar también en ir ayudando a que las personas se den cuenta qué tan riesgoso puede ser el comportamiento humano, cómo podemos prevenir situaciones de esta naturaleza, cómo podemos prepararnos también nosotros, dado que es evidente que los gobiernos no lo solucionan todo. Entonces nosotros también tenemos que ser capaces de ser previsores. Tenemos toda la justificación para no haber previsto esto, nadie se lo esperaba, pero después de esto debiéramos ser capaces de sacar una experiencia. Algo parecido con lo que pasó con el tsunami, que en el sur la gente más vieja de antaño fue temblor fuerte, no se pudieron sostener de pie y se fueron a los cerros.
y fueron la mayoría gente joven que no, si esto no va a pasar nada, etcétera, etcétera, y los viejos le decían, no, vámonos al cerro, ¿no? A eso me refiero, que también existe un componente en donde la psicología puede colaborar pensando más bien en el futuro. Ahora en la contingencia esa gente necesita ayuda ya, y a la brevedad posible. Eso. Iván, yo también quería comentar sobre lo que tú estabas diciendo y también como a partir de lo que yo expuse, de también ser súper claro y decirte que hay un modelo también de desarrollo económico que impacta fuertemente la salud mental de nosotros. De repente nosotros pensamos salud mental como un constructo muy abstracto, muy complejo, y cuesta sentirlo como algo, como decir la salud física, ¿no? Que si te duele algo, tú lo sientes. Acá en la salud mental algo pasa que queda un poco en abstracto, pero estamos también en un modelo que no ha proporcionado la herramienta suficiente para enfrentar problemas de salud mental, y que ha propiciado, de hecho, problemas de salud mental. Y nosotros no nos hemos podido dar cuenta, ni tampoco hemos hecho lo suficiente para poder educar a la población, para poder generar estrategias preventivas, estrategias psicoeducativas, antes de que se desarrolle, como decía la pregunta, una depresión o psicopatología. Solamente eso. Fernanda, no sé si tú tienes más preguntas. Sí, tenemos más preguntas por acá. Marcela nos consulta, ¿cómo podemos enfrentar la frustración como familia, puesto que por la pandemia salieron a la luz que no todos los alumnos tienen computadores y accesos a Internet para poder avanzar con sus conocimientos? ¿Hubiese sido mejor cancelar las clases? Ahí yo dejo a Anaís para iniciar, que es especialista. Estás con el micrófono apagado, Anaís. Ay, perdón, es que me había desconectado y se volvió a conectar, entonces yo creo que esta situación de pandemia ha puesto una lupa sobre muchas situaciones en muchos ámbitos, así como Iván mencionaba algunos, Cristian mencionaba otros. En términos educativos, la pandemia ha mostrado las falencias que tiene el sistema educativo de una manera feroz, por así decirlo. Yo creo que efectivamente ahora se ve, pero se ve más. Como que el hecho de que cada uno se haya ido a su casa y se conecte desde su casa, o no se conecte desde su casa, o se espera y que trabaje desde su casa, ha mostrado cierta intimidad de cada uno de los seres humanos que probablemente no se veía, porque el niño que va al colegio y se pone el uniforme es uno más. Y en ese sentido, por eso es tan importante lo que yo mencionaba antes, en términos de diversidad y de validar y legitimar la individualidad de todos y cada uno de los que pertenecemos a una familia, institución educativa, etc. Entonces, yo ahí pongo el ojo en las estrategias de enseñanza-aprendizaje, definitivamente. Y por otro lado, en términos de convivencia escolar, en términos de diversidad, en términos de realmente reconocer a esa persona, alumno o alumna. Y me enfoco en términos de estrategias de enseñanza-aprendizaje, porque en un contexto de una clase expositiva en la que el profe llega, entrega, pasa contenidos, y no hay una relación humana que se cultive, que se motive, que se cuide, que florezca, es muy difícil que alguien sepa que del otro lado hay un alumno que no tiene computador. Y lo más terrible de todo es que lo más complejo no es que no tenga computador. Lo más complejo es que no tiene computador, es un indicador de una realidad social en la que vive, que era también invisible para los compañeros, para los profesores, para los directores, para los ministros, para todos. Y en esos términos, entonces yo creo que necesariamente hay que tratar de cultivar las relaciones sociales, porque si no sabemos quiénes son las personas a las que tenemos al lado, con quienes convivimos. Los niños pasan tanto tiempo en los colegios, en las escuelas, nosotros pasamos tanto tiempo en el trabajo.
Y si no reconocemos, no sabemos con quiénes estamos, es muy difícil poder generar espacios de convivencia y generar, en este caso, estrategias de enseñanza-aprendizaje que consideren a esas personas y cada una de sus individualidades. Entonces, yo creo que esto que ha sucedido a propósito de las escuelas es súper complejo. Yo no sé si la solución era suspender las clases para todos. Yo sí sé que la solución no era, humildemente desde mi punto de vista, tapar en guías a todos, porque se pierde lo mejor de la enseñanza, que no es el contenido precisamente, que es la interacción social, que es la puesta en jaque de esquemas cognitivos, que es el convivir, el aprender a ser con otros en un espacio de socialización. Y yo creo que la pandemia ha puesto eso en relieve como nunca antes, en realidad. Eso creo yo. Muchas gracias, Anaís. Mira, hay otra pregunta que quizás nos puedas ayudar, que dice, ¿cómo poder ayudar a un colega o a mis alumnos que se encuentran en una situación perdida de un familiar o separación de los padres? Soy profesora de educación especial. ¿De qué forma puedo ayudarlos a superar su angustia y ansiedad producida por esta situación? En una situación perdida, no entendí eso. ¿Cómo puedo ayudarlos a superar su angustia y ansiedad producida por esta situación? O sea, la Claro, situación en que se encuentran de la pérdida de un familiar o la separación de sus ya, padres en este momento. ya, ok, entendí. Es súper complicado. Yo creo que ahí también Cristian e Iván pueden aportar, porque no hay una manera para las educadoras diferenciales que sea muy distinta a las maneras de los profesores, que sea muy distinta a las maneras de cualquier otro adulto que pueda estar relacionado con un niño, ¿no? Ahora, yo sí creo que desde el punto de vista, y lo voy a enfocar desde el punto de vista educacional también, el acompañamiento, la escucha, quizás promover determinadas actividades de enseñanza-aprendizaje que favorezcan el bienestar en términos generales, que aludan a las capacidades de este estudiante, que el contenido de esas actividades favorezca, o el diseño de estas actividades favorezca el contacto con otras personas también. En definitiva, es un acompañamiento también en términos de duelo, ¿no? Cristian, Iván, ¿qué piensan ustedes también? Bueno, un poco en la misma línea que decías tú, Anaís, pero yo pienso como puntualmente que este acompañamiento tenga la oportunidad de que existan espacios para poder expresar emociones que nos han enseñado desde mucho tiempo a no expresarlas, como la tristeza, como la rabia, como la pena, que son tan naturales del ser humano y que socialmente nos han enseñado a no expresarlas. Y es algo que lamentablemente en los niños seguimos viendo, ¿no? Muchas prácticas de género, incluso los niños no lloran, las niñas lloran, siguen estando tan arraigadas en la cultura. Por lo tanto, el acompañamiento es fundamental. Yo creo que hay muchas cosas que los profesores, sobre todo las profesoras, hacen que son tremendamente importantes para el desarrollo infantil. De estar, de preocuparse en la mente, en términos como más intrapsíquicos, ¿cierto? Los profesores tienden a ser figura o objetos representativos de papá, de mamá, por lo tanto el trato y el acompañamiento en situaciones de vulnerabilidad es súper importante para un niño. Pero también dando espacio a que se puedan desarrollar. El duelo no es solamente pena o tristeza, sino que también incorpora elementos rabiosos, tanto con uno mismo como con la persona que acaba de fallecer. Entonces, mi sugerencia, si es que hay que dar una sugerencia, es brindar espacio de acompañamiento y brindar dentro de ese acompañamiento espacios para el sentir emociones y todo tipo de emociones. Muchas gracias, Cristian. Iván, Sí, creo que tú Yo ibas a creo que, decir. espérame, yo, ya. Anaís, sí, tú ibas a hablar. ¿No? Ya. No, es que yo, a propósito de lo que decía Cristian, también complementar con que
En ningún caso, o sea, yo creo que también hay que ver qué es lo que está sintiendo ese niño o niña. No hay como una estandarización de acompañamientos, sino ver cómo lo está viviendo, qué es lo que está sintiendo, a propósito de lo que decía Cristian también. Y lo que sí, en ningún caso creo que es recomendable hacer como si nada hubiese pasado y seguir desarrollando actividades a propósito de contenido, planificaciones, etcétera, negando este elefante en la sala, como se dice, ¿no? O sea que evidentemente algo pasó y yo creo que es necesario tomarlo y no negarlo, digamos. Sí, lo que yo quisiera aportar, no quiero agregar mucho porque ustedes lo han explicado súper bien, pero tiene que ver, a propósito de lo que mencionabas tú, Cristian, de cómo vamos construyendo sociedad sana. Uno de los problemas que tenemos es que nuestra sociedad también construye desde el lenguaje escenarios que son inexistentes. Y con esto me voy a referir al concepto nueva normalidad, ¿no? Que lo encuentro pero de lo más idiota y lo más absurdo, una opinión personal, me hago cargo de eso, ¿ya? Porque en realidad de lo que tenemos que hablar es de tal cual así, de la realidad. Esto es una realidad y la gente sufre cuando no acepta la realidad, cuando evita la realidad, cuando la evade de cualquier forma. Negar la realidad es sufrimiento humano puro. Negar lo que uno es, lo que a uno le rodea, es puro sufrir. Mientras más rápido uno acepte las cosas que le van pasando en la vida que le toca vivir y lo que tiene, ¿ya? En ese proceso de aceptación, que no digo que es sometimiento, sino que en el fondo yo pongo los pies en la tierra y desde ahí vuelo, me desplazo, corro, etcétera, etcétera. Entonces hay todo un discurso que se articula que es de negación de la realidad, como que lo que está pasando es irreal, ya va a volver la nueva normalidad, etcétera, etcétera, y todo eso. La verdad de las cosas es que esto va a ser percibido como normal cuando nos acostumbremos a vivirlo y cuando ya no nos produzca tanto dolor vivir lo que estamos viviendo. Tal como lo decía Cristian recién en el duelo, ¿no? Cuando la pena en el duelo no se acaba porque vuelve a aparecer el ser querido, sino porque aceptamos que se fue y nos reconciliamos con su recuerdo y con todo lo que va pasando en el camino. Entonces, en esta situación en la que estamos ahora, desde el mundo adulto, lo que nosotros tenemos que colaborar es precisamente a que estamos en una situación tremendamente estresante. Ahí empiezan a funcionar todo el aspecto neuroquímico, ¿cierto? Aparece el cortisol, que es para estresarse, que después de eso se libera noradrenalina, adrenalina, no sé cuántas otras cosas más, y por lo tanto estamos estresados físicamente. Y fíjense, hace muy bien para desestresarse también, para aliviar esta tensión, hacer ejercicio físico, cosas que generan totalmente lo contrario, que liberan endorfina, dopamina, oxitocina, etcétera, etcétera, como bailar, cuestiones tan sencillas como eso, bailar en la casa, reírse un rato, aprovechar de ver en YouTube cuestiones que son, no sé, las actuaciones de los humoristas en el festival, pero hacer exactamente lo contrario, contrarrestar esta sensación angustiosa que es fisiológica también. Hay neurotransmisores trabajando dentro nuestro que nos producen la angustia. Entonces, aceptar la realidad como es dolorosa, es preocupante, es angustiante. Aceptando esa realidad trabajamos por mejorarla y también hacemos algunas otras cosas paliativos, ejercicios de relajación que nos van a ayudar a pasar esta situación en la que está. Miren, ahora no, porque por el tema del confinamiento no hemos estado, pero ustedes ni se imaginan haciendo talleres durante el estallido social, que había mucho estrés en empresas trabajando. De la gente lo que más valoraba en los talleres eran los ejercicios de relajación. Además se le enseña relajación para que la sigan haciendo en casa. Relajación sencilla, la pueden encontrar en internet, en el método Jacobson, que es ejercicio de respiración, se contraen y se relajan músculos junto con la respiración. Y eso ya produce una situación de mejoría fisiológica en las personas y le ayuda a comprender mejor lo que está pasando, lo que está ocurriendo. Eso. Ya, muchas gracias, Iván. Vamos con la última pregunta para dar el cierre a este conversatorio, que es una pregunta súper interesante, que dice: ¿cuál será el principal desafío para la psicología en el periodo post-pandemia? A ver si Cristian nos ayuda ahí para ver cómo podemos responder a esta pregunta y finalmente dar cierre al conversatorio.
Yo vuelvo un poco como a mi presentación, ¿no? Somos seres complejos, somos seres diversos, y el principal desafío de la psicología es el ser humano, diría yo. Dentro de la complejidad, dentro de lo que puede aparecer, dentro del manejo de la incertidumbre, dentro del temor de un contagio, que es muy interesante, por lo menos para mí, pensar en que nos estamos enfrentando como si esto fuera una guerra, a algo que no vemos, que sabemos que existe, pero no lo vemos, algo que nos puede o matar o ser asintomático y no lo sabemos. Por lo tanto, el nivel de incertidumbre es tremendo. Creo que el desafío, si es que tuviera que definir uno, y que englobe todos los otros desafíos, entendiendo desafíos de salud, desafíos educacionales, organizacionales, en diferentes ámbitos, es cómo lidiamos nosotros con la incertidumbre de un mundo que no sabemos cómo va a ser mañana. Puede ser un poco apocalíptico lo que estoy diciendo, pero piensen ustedes que el mundo cambió. O sea, ustedes no son las mismas personas de febrero. Nunca vamos a ser las mismas personas de antes, porque la experiencia siempre ayuda, pero ha sido tan drástico que el mundo cambió, por lo tanto, no sabemos cómo va a ser el mundo del mañana. Y eso, esa incertidumbre que se genera, yo creo que es el principal desafío de la psicología. Iván, Anaís. Yo coincido contigo y también creo que en gran medida lo que pase post pandemia va a tener mucha relación con lo que pase durante la pandemia. Y por eso yo creo que es súper importante apoderarse, empoderarse, apropiarse de este momento. Muchas veces podríamos quedarnos como pegados en lo que pasaba antes de o esperando lo que va a pasar después de. Y a propósito de lo que muchos adultos mayores dicen, en eso se nos va la vida, mirando para atrás o mirando para adelante, pero no mirando lo que está pasando hoy día acá. Y yo creo que situarnos en el aquí y en el ahora y en lo que nos está pasando en este aquí y este ahora y en los desafíos que nos está poniendo el presente, pero también en las oportunidades que nos está mostrando el presente, va a influir mucho en lo que pase después de la pandemia. Ahora salen muchas voces a propósito de teníamos que haber hecho esto, tendríamos que haber hecho lo otro, podríamos haber hecho no sé qué. Este es el momento de aprender a propósito de tal o cual cosa. Yo creo que hay que escucharlas. Yo creo que hay que escucharnos en este presente, no a propósito de lo que tendríamos que haber hecho, sino a propósito de lo que podemos hacer hoy día, porque lo que va a pasar mañana necesariamente va a tener una relación con las decisiones que tomamos hoy día, con los análisis que hacemos hoy día, con las maneras en que nos vamos posicionando con respecto a la realidad que estamos viviendo hoy. No esperando que pase, sino apropiándonos de lo que estamos viviendo hoy día. Y a propósito de eso, quería apuntar una cosita más, y es esta lógica de que este es un año perdido para los niños en los colegios. Este año es un año vivido. Un año vivido no puede ser bajo ningún concepto un año perdido, pero hay que cambiar la lógica de lo que está pasando este año. El año se está pasando volando, igual que todos los años. Solo que estamos esperando que esto pase, y cuando uno espera también tiene otra postura. Y cuando uno vive como en stand-by también tiene otra postura. Y con respecto a eso, yo creo que hay que recuestionarse si para los niños y para nosotros este es un año perdido. Bien, yo solamente complementar a lo señalado que esta es una oportunidad muy interesante desde la disciplina para observar el comportamiento humano en tiempos de crisis. Agregar a lo que ya han señalado mis colegas, que está súper preciso, pero esto también es una oportunidad, insisto, muy interesante la psicología de observar comportamiento humano en tiempos de crisis. Aquí hay mucha información desde el ámbito de la psicología social, desde la misma psicología organizacional, etcétera, etcétera, que nos puede ayudar a mejorar las condiciones de vida en el futuro. Y esta es una oportunidad maravillosa, insisto, yo creo que ninguno de nosotros se imaginó siquiera estar en un escenario de pandemia, pero es una oportunidad maravillosa precisamente de observar este fenómeno con el objeto de
poder prever en el futuro, tal como lo decían ahí, ¿cierto? Recoger ahora la experiencia con el objeto de poder prever en el futuro mejores condiciones de bienestar biopsicosocial para las personas. Eso. Yo quiero, solamente también me quedé pensando en la pregunta de poder como decir, bueno, lo que venga mañana también va a estar muy incrustado con lo que estaba pasando el año pasado. Entonces, hay que observar como cientistas sociales muy bien qué va a ocurrir con este estallido social, con la nueva forma de protesta, con qué se está protestando, contra qué. ¿Es contra un gobierno? ¿Es contra una manera? ¿Es contra un Estado? ¿Es contra qué? Ese es un desafío tremendo y ahí la psicología sin duda, junto con la sociología, junto con la antropología como disciplinas nucleares de las ciencias sociales, tenemos muchísimo que aportar, muchísimo que decir, muchísimo que investigar. Desde ya invito a todos nuestros futuros alumnos que seguramente pueden estar acá en este conversatorio escuchándonos, a hacerse estas preguntas, porque estas son las preguntas que nos hacemos los psicólogos. Muchas gracias, Cristian. Muchas gracias también a nuestros expositores Iván y Anaís. Ha sido un conversatorio súper interesante. Les damos las gracias también a todos los que participaron y estuvieron haciendo sus preguntitas. Lamentamos no haber podido responderlas todas, pero respondimos las que eran como un poco más enfocadas en lo que estábamos viendo y todo. Y les agradecemos por su participación. Gracias a ti, Fernanda. Yo también quería agradecer a estos dos tremendos profesores que tengo el agrado de trabajar. Iván Venegas, Anaísa Luicio, son docentes de la Escuela de Psicología de nuestra universidad. Con ellos van a tener clases seguramente en la carrera, si es que ingresan. Y recordarles que psicología hoy día en nuestra universidad se encuentra acreditada, a todas las personas interesadas en el proceso de admisión pueden contactarse directamente con la admisión de la universidad. Y en ese sentido, recordarles que nosotros tenemos la carrera en modalidad semipresencial, ¿cierto? En modalidad diurna y en modalidad vespertina. Tenemos la admisión abierta tanto para la jornada vespertina como semipresencial. Así que con eso me despido. Ha sido un gusto conversar con Iván, con Anaís, como siempre lo ha sido. Espero que también ustedes se hayan quedado con más preguntas que respuestas, porque eso ayuda a pensar y es lo que nos dedicamos finalmente nosotros.